Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. A ver, imaginemos por un segundo eh, intentar entregar un paquete urgente en una ciudad inmensa, pero una ciudad que no tiene nombres en las calles, no tiene semáforos, mapas, nada. Un caos total. Exacto, un caos. Y donde además, pues, no hay ninguna garantía de que tu paquete no termine olvidado en el fondo del cajón de un escritorio al azar. Sí, la clásica historia, ¿no? Tal cual. Y bueno, durante décadas esa fue literalmente la sensación de intentar enviar un documento al Estado peruano. O sea, una odisea de filas físicas bajo el sol, folders manila, sellos de recepción por todos lados. Uf, sí. El terror de los trámites. Así es. Pero hoy vamos a desempacar esto a fondo en nuestro análisis profundo. Porque algo que en apariencia suena tan simple como enviar un archivo, esconde de hecho una revolución tecnológica masiva y digamos bastante silenciosa en Perú. Y muy necesaria además. Totalmente. Y la misión de esta inmersión es justamente desmitificar la comunicación digital dentro del aparato estatal peruano. Explicar de manera súper clara y concisa cómo el país ha estructurado el envío de archivos digitales. Porque no es un cambio menor, ¿verdad? Para nada. Y para lograr esto, hemos destilado una montaña de información oficial. Desde los lineamientos de la plataforma del Estado peruano, o sea, gov.pe, hasta los manuales de digitalización de la Presidencia del Consejo de Ministros y las guías de Facilita Perú. Es que mira, el simple acto de hacer clic en adjuntar representa un cambio de paradigma monumental en la administración pública. Ajá. Cuando se envía un archivo al Estado peruano hoy, ya no se trata de lanzar un correo electrónico al vacío, No, a una bandeja de entrada genérica, donde nadie sabe quién lo va a leer. como un agujero negro de correos. Exactamente. Hoy existe una interacción directa con una arquitectura nacional gigantesca, una que ha tenido que rediseñar sus cimientos desde cero. O sea, la burocracia tradicional funcionaba con tiempos de procesamiento súper oscuros. Claro, dependías casi enteramente de la interpretación humana en una ventanilla, de la persona que te atendía ese día. Sí, tal cual. Y al digitalizar este proceso de envío y recepción de información, pues la naturaleza de la relación entre la institución y la ciudadanía se transforma por completo. Genera un nivel de trazabilidad institucional que hasta hace muy poco era, bueno, imposible de auditar. Y para entender esta transformación en la comunicación digital, creo que es indispensable mirar la puerta de entrada principal, ¿no? El punto cero. El punto cero, exacto, que hoy en día es la mesa de partes digital. Funciona básicamente como un buzón postal universal. En la documentación oficial se refieren específicamente a esto como la plantilla mesa de partes. Que es la versión electrónica de la clásica ventanilla de recepción. Ajá, pero con reglas de juego completamente distintas y mucho más estrictas. Es que, o sea, la estandarización de esa plantilla elimina de tajo el margen de error humano en la recepción. En el pasado, el éxito de tu trámite podía depender literalmente del estado de ánimo del funcionario de turno. O de si se te olvidaba escribir un dato minúsculo en el papel impreso. Claro, pero el protocolo actual es rígido. Para enviar un documento, la plataforma exige campos de datos estructurados e innegociables, ¿no? O sea, no puedes saltarte nada. Nada. Se debe ingresar el DNI si es una persona natural o el RUC en el caso de una persona jurídica. Y te exigen los nombres completos, una dirección actual, un correo electrónico de contacto y un teléfono celular. Y a esto se suma la obligación de redactar un asunto y una descripción súper nítida del trámite, ¿verdad? Así es. Al estructurar la solicitud de esta manera, la capacidad de respuesta de cualquier entidad pública se acelera drásticamente. Claro, porque ya tienen toda la info masticada, digamos. Y revisando los manuales sobre el aspecto técnico de enviar estos archivos, hay un detalle logístico que me llamó muchísimo la atención. ¿Cuál? El tema del peso de los archivos. O sea, el sistema permite adjuntar documentos de sustento como PDFs con firmas, recibos escaneados, fotografías, pero tiene un límite estricto de 10 megabytes. Ah, sí. 10 megabytes parece poquísimo hoy en día. Es poquísimo. Si alguien intenta mandar, no sé, un expediente legal de 300 páginas escaneado en altísima resolución, el sistema lo va a rebotar inmediatamente. Lógico.
Si el archivo pesa más del límite, el protocolo oficial del Estado indica que la persona debe subirlo a un servicio de nube externo y dejar únicamente el link de descarga en el formulario. Y fíjate que esa restricción técnica es una medida de higiene digital absolutamente brillante. ¿Tú crees? Algunos dirían que es una molestia. Puede ser. Pero piénsalo. Si el Estado permitiera la carga de archivos de tamaño ilimitado, los servidores gubernamentales colapsarían en cuestión de horas. Hay que considerar el volumen masivo de solicitudes que se procesan a nivel nacional todos los días. Ah, claro, miles y miles de PDFs gigantes. Exacto. Entonces, en lugar de gastar recursos infinitos en almacenamiento masivo para archivos pesadísimos, el sistema está, de alguna manera, educando a la población para utilizar el almacenamiento en la nube de manera inteligente. Y así mantienen la agilidad de las plataformas. Tiene sentido. Y hablando de ese volumen nacional, la escala de implementación de esto es una verdadera locura. Es enorme. Sí, esta misma plantilla estandarizada no es solo para un ministerio súper tecnológico en Lima. Unifica a cientos de entidades bajo la misma lógica. O sea, en la lista oficial de gov.p encuentras a gigantes corporativos del Estado como la Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN o el propio Banco de la Nación. Y lo fascinante aquí es que la misma interfaz exacta que se usa para esas mega instituciones está operando en los gobiernos regionales de Piura, de Cusco o de Amazonas. O sea, la capilaridad del sistema es lo verdaderamente destacable. Totalmente. No se detiene en los grandes edificios administrativos de la capital. Incluso llega a los hospitales. Se pueden enviar documentos y solicitudes al Hospital de Emergencias Villa El Salvador o al Hospital Nacional Hipólito Unanue, usando el mismo sistema. ¡Wow! De verdad, lograr que una municipalidad distrital pequeña en la sierra y un hospital inmenso utilicen el mismo buzón digital con las mismas reglas para recibir un archivo, es un logro logístico que merece atención. Sin duda. Y eso abre una interrogante fundamental sobre la construcción de todo este ecosistema. O sea, si la mesa de partes digitales, digamos, la puerta principal por donde ingresa la documentación de quienes nos escuchan. Tiene que haber un almacén en la parte trasera. Exacto. Alguien tiene que construir y mantener esa infraestructura digital para cada hospital y cada municipio. Y ese motor invisible se llama Facilita Perú. Facilita Perú. Revisando los documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, lo describen como el servicio digital estrella para las entidades públicas. Ajá. Básicamente es una herramienta que les permite digitalizar sus propios trámites, creando formularios a medida, pero sin la necesidad de contratar a un equipo entero de ingenieros de software. Es como un democratizador de la tecnología. Exacto. Es como el equivalente a un creador de páginas web intuitivo, pero diseñado exclusivamente para la burocracia estatal, ¿no? Claro, actúa proporcionando como bloques de Lego digitales. Es sabido que una municipalidad pequeña en una zona rural no maneja ni de cerca el mismo presupuesto tecnológico que un ministerio. Lógico. Entonces, Facilita Perú les da piezas prefabricadas para que cualquier entidad arme sus procesos de manera independiente. Sin embargo, el mecanismo para que una entidad pública obtenga el acceso inicial a esta plataforma moderna... Aquí es donde se pone realmente interesante, y la historia adquiere tintes de ironía pura. A ver, cuéntalo. Porque, para que una institución del Estado pueda usar este supersistema de formularios cero papeles, debe solicitar el acceso enviando un oficio, un documento formal designando al responsable, con su DNI, correo, cargo... Ok, hasta ahí, normal. El manual detalla que este oficio se puede enviar digitalmente, claro, a través de otra mesa de partes digital. Pero, y aquí viene lo bueno, también existe una opción que parece sacada de la década de los 90. No me digas que... Sí, el sistema permite explícitamente la entrega del oficio en modalidad presencial. O sea, entregar papel para dejar de usar papel. Exacto. Los lineamientos dan incluso las direcciones físicas. Indican que un funcionario puede ir a la calle Shell 310 en Miraflores o al Jirón Carabaya en el Cercado de Lima, en un horario de atención presencial de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. ¡Qué locura! O sea, en plena revolución digital del Estado peruano, todavía existe la opción de hacer una fila física con un documento impreso en las manos para pedir acceso a una herramienta diseñada para eliminar el papel. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de un país en vías de desarrollo, esa ironía refleja un modelo de transición lógico, la verdad. Sí. ¿No te parece un retroceso? Es que mira,
La transformación digital profunda nunca ocurre de la noche a la mañana como si fuera a apagar y prender un interruptor. Es un ecosistema Fue híbrido. desarrollado por la Existen Asociación autoridades que Economía, todavía operan Sostenibilidad e bajo lógicas muy Interseccionalidad AESI, tradicionales, donde ONG validar un peruana. acceso a nivel gubernamental requiere la tangibilidad de un papel y un sello físico inicial. Bueno, viéndolo así, tiene sentido. Es como el puente entre los dos mundos. Exacto. Además, el proceso no es simplemente entregar el papel y recibir las claves mágicas. La PCM es súper estricta con las reglas del juego. Sí, noté eso en los manuales. El manual advierte a las entidades, en letras mayúsculas casi, que la plataforma Facilita Perú no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia para generar nuevas barreras burocráticas a la ciudadanía. O sea, no puedes usar la tecnología para hacer el trámite más pesado. Exactamente. Y si la solicitud de acceso tiene algún error, la entidad cuenta con exactamente 2 días hábiles para subsanar el problema. 2 días. Y si no cumplen con ese plazo de 48 horas, leí que ese trámite se anula automáticamente y tienen que empezar de cero. Así es. El Estado se está aplicando a sí mismo la misma rigurosidad que le exige a la gente. Ojo, y hay un detalle en las guías oficiales que aporta una cuota de realismo tecnológico muy divertida. Se instruye formalmente a los funcionarios públicos a revisar su carpeta de correo no deseado para encontrar sus credenciales de acceso. El famoso spam. Sí, ese pequeño detalle humaniza todo el proceso, ¿no? Hasta las plataformas de alta seguridad del gobierno saben que sus correos pueden terminar atrapados por un filtro de spam. Totalmente. Es un problema universal. Entonces, recapitulando un poco, tenemos a Facilita Perú construyendo la carretera y a la mesa de partes digital funcionando como el vehículo que transporta los archivos. Ajá. Pero claros, los paquetes de datos que viajan por esa ruta, o sea, los PDFs y los textos, no pueden ser simplemente un desastre visual o ilegible. Y aquí entran en juego los estándares obligatorios, las famosas guías de digitalización. Que son vitales. Toda esta red opera bajo el mandato de la Directiva número 001-2021 de la PCM, que regula el sistema de gestión documental. Y esta normativa establece un principio muy claro. Enviar un archivo digital no sirve de absolutamente nada si el receptor no puede utilizarlo. Claro, de nada sirve que llegue rápido si es basura digital. Exacto. El pilar central aquí es la accesibilidad digital. El Estado exige que los documentos públicos no sean simples fotografías ilegibles de un papel impreso. Y hay documentos específicos dedicados a esto. O sea, la guía 1 te enseña a crear PDFs accesibles y la guía 3 hace lo mismo para documentos de Microsoft Word. Sí, y no se trata simplemente de elegir una fuente bonita o justificar los márgenes para que se vea ordenado. No, va mucho más allá. Los manuales explican cómo estructurar internamente el archivo para que las herramientas tecnológicas de lectura de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual puedan interpretar el texto correctamente. Y leerlo en voz alta, claro, porque implementar estas guías de accesibilidad representa una política de equidad muy profunda. Totalmente de acuerdo. Si una institución pública publica un documento oficial mal formateado, un archivo plano que un software de asistencia no puede leer, está cometiendo el equivalente moderno a construir un hospital público sin instalar rampas para sillas de ruedas. Wow, esa es una imagen potentísima. Una rampa de acceso bloqueada, pero en el mundo digital. Así es, se levanta una barrera arquitectónica invisible que bloquea el derecho ciudadano a la información. Qué fuerte. Y esto me lleva a pensar, ¿qué significa toda esta infraestructura técnica para quienes nos escuchan, ¿no? Para la gente de a pie. Porque en el fondo, el Estado está reconociendo formalmente que durante muchísimas décadas se comunicó en un dialecto incomprensible. El famoso idioma burócrata. Exacto. Y una de las iniciativas que más me sorprendió dentro de estos manuales es la Guía 44, dedicada al lenguaje ciudadano. Esa guía es fundamental. Porque el lenguaje burocrático histórico ha funcionado, ya sea de manera consciente o inconsciente, como un mecanismo de poder. Totalmente. Mientras más enredado y lleno de incisos era un documento, más dependiente se volvía la persona de un funcionario o de un abogado para interpretarlo. Y la Guía 44 ataca directamente este problema. Obliga a que cualquier envío de información o respuesta del Estado utilice una redacción simple, directa y, sobre todo, libre de tecnicismos. es como exigir una traducción obligatoria al español cotidiano.
O sea, en lugar de redactar un párrafo de 10 líneas diciendo de conformidad con lo estipulado en la resolución ministerial pertinente, ahora deben decir sencillamente su solicitud fue aprobada por estas razones. Mucho más humano. ¿Sí? Y el enfoque en el usuario llega a detalles casi microscópicos. En los manuales de gov.pe también encontramos la Guía 52, que es un tutorial específico para que los funcionarios aprendan a acortar URLs, los enlaces de Internet. Y ese detalle sobre los enlaces web, aunque pueda parecer menor, demuestra una obsesión real por la experiencia de usuario. Porque lo dices. A ver, imaginemos el impacto psicológico de recibir un mensaje de texto de un hospital público sobre una cita médica, ¿ok? Ok. Si el mensaje incluye un enlace larguísimo de 400 caracteres llenos de símbolos extraños, La reacción inmediata es de desconfianza. Parece un fraude o un virus. Yo jamás haría clic en algo así. exacto, nadie lo haría. Por el contrario, la Guía 52 enseña a utilizar herramientas oficiales para generar un enlace corto, limpio y, súper importante, con el dominio oficial del Estado peruano. Claro, eso construye legitimidad, sabes que es seguro. No solo sé que la comunicación digital sea visualmente más amigable, sino que da confianza en cada interacción. Y entonces vemos que toda esta maquinaria, desde acortar un simple link hasta el límite de los 10 megabytes para un PDF, compone la unidad básica de una transformación a escala nacional enorme. Es que trascendemos el simple hecho de mandar un archivo, ¿no? Y entramos al terreno tan ambicioso de lo que llaman la ciudadanía digital. Exacto. El Estado peruano define la ciudadanía digital como la capacidad de las personas para desarrollarse de manera integral y segura dentro de este entorno tecnológico. Va mucho más allá de rellenar un formulario web. Involucra, por ejemplo, la ejecución segura de operaciones financieras y la interacción con el aparato estatal mediante una identidad 100% validada. Como la clave única integrada en id.gov.pe. Ajá, esa herramienta actúa como el rostro y la firma de la persona en el ecosistema virtual. Permite certificar quién está del otro lado de la pantalla, sin tener que ir a mostrar tu DNI en un mostrador de atención. Es tremendo. Y los documentos oficiales muestran que toda esta arquitectura se sostiene sobre la Política Nacional de Transformación Digital, que se aprobó el 28 de julio de 2023. Sí, nuevecita. Y las proyecciones son asombrosas. Contemplan una estrategia nacional de ciudades inteligentes. Mediante una plataforma llamada Participa Perú, la gente ha podido enviar aportes para diseñar estas futuras urbes conectadas. El salto es gigantesco. O sea, pasar de rogarle a un recepcionista para que te selle un folder a colaborar de forma remota en la planificación urbana tecnológica del país. Pero, y aquí hago de abogado del diablo. Observando la realidad de las brechas de infraestructura en diversas regiones, ¿realmente se está adoptando esta identidad digital a escala masiva? Es una pregunta súper válida. Y las métricas internacionales ofrecen una perspectiva bastante reveladora. Un informe reciente de la encuesta de gobierno digital de las Naciones Unidas ubica al Perú en la posición 71 de 193 países evaluados. Ok, 71. Sí, y esta clasificación posiciona al país por encima del promedio de la región e incluso supera la media global en términos de transformación digital estatal. Wow, entonces el progreso es súper tangible. Lo es. Sin embargo, las normativas oficiales reconocen que la adopción tecnológica no se puede imponer por decreto si no viene acompañada de un impulso agresivo hacia la inclusión digital. Claro, porque tener el mejor catálogo de aplicativos móviles del Estado disponibles para iOS o Android carece de sentido si una parte considerable de la población no sabe cómo usarlos. O, peor aún, desconfía profundamente del sistema. Exactamente. La infraestructura técnica de servidores rápidos y redes de banda ancha representa solamente la mitad de la ecuación. El verdadero desafío, el más difícil, es consolidar la confianza pública. Sin duda. La persona que envía su archivo necesita la certeza absoluta de que sus datos personales, su dirección y su teléfono no terminarán expuestos en Internet. Por eso gov.pe estructura políticas de privacidad de datos tan estrictas, ¿no? Si esa confianza se rompe... Si se rompe, el usuario preferirá gastar tiempo y dinero regresando a la fila física de una ventanilla, simplemente por la tranquilidad psicológica de ver al ser humano que recibe sus papeles. ¡Qué interesante!
Al observar la imagen completa, la verdad es que el viaje que ha emprendido el sistema es notable. Y la forma de explicar la comunicación digital en el Perú de hoy es entendiendo que se ha construido un ecosistema muy robusto. Así es. Primero vimos cómo, a través de las mesas de partes digitales, se impusieron reglas claras, exigiendo datos estructurados y estableciendo límites de higiene digital, como la regla de los 10 megabytes. Segundo, exploramos cómo Facilita Perú empodera a las entidades públicas de todos los tamaños para digitalizarse, ¿no? Operando en este mundo híbrido donde todavía a veces usas papel para pedir acceso al mundo sin papel. Tercero, el rol crítico de las guías de digitalización, garantizando que los PDFs y documentos sean accesibles para todos, abandonando el lenguaje críptico burocrático por un idioma ciudadano. Y finalmente, cómo todos estos engranajes alimentan el proyecto gigante de la ciudadanía digital, validando identidades y proyectando el futuro del país. Toda esta maquinaria se ha diseñado bajo una lógica de escalabilidad impresionante. Pero a medida que el Estado peruano afina sus plataformas, acortando tiempos y eliminando filas para quienes cuentan con un celular inteligente y buen Internet, emerge una reflexión crítica. ¿Cuál sería? Que mientras celebramos esta democratización a través de pantallas, tenemos que preguntarnos cómo garantizar que esta misma eficiencia tecnológica no termine levantando una nueva y silenciosa frontera de exclusión. Para aquellos que aún viven anclados en el mundo de papel. Exacto. Porque al final de todo este análisis, un Estado digital verdaderamente exitoso no será recordado por tener el código más sofisticado o la plataforma de envíos más veloz, sino por su capacidad inquebrantable de asegurar que ningún ciudadano se quede desconectado o abandonado en el proceso. Una reflexión brillante para cerrar nuestra inmersión de hoy. Definitivamente, la tecnología debe ser un puente y no un muro. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.